Lo que pasa, Julio, es que eso Gracias, establece unos Julio. precios, realmente, perdón, José, unos precios para el consumidor de 4 veces lo que estamos pagando hoy. Es decir, eso es un tema que también hay que verlo, hay que analizarlo. Perdón, José, adelante. Bueno, nada, señores, buenos días a todos. Vamos a iniciar ya la segunda semana del mes de diciembre y el pueblo dominicano debe estar, qué sé yo, trasnochado, ¿no? Por el tema del conocimiento de la medida de coerción, que tuvo una audiencia impresionante. Esa es la capa de espectáculo de la corrupción, que pocas veces genera buenos resultados, es lo que me dice la experiencia a mí. Pero no quiero hablar de Zapata, no quiero hacer juicio de valor hasta que el juez José Alejandro Vargas no emita su opinión, su sentencia, para que esto no se pueda malinterpretar. Mañana yo hablo de eso. Hoy me voy a quedar en otros aspectos que considero interesantes para compartir con la opinión pública. Antes de entrar en ese tema del conocimiento de la solicitud de medidas de coerción que se produjo ayer, yo quiero hacer énfasis en dos aspectos que me llaman poderosamente la atención. El primero es, señores, la semana pasada, creo que al principio de la semana pasada, llamó Denis Erasme al programa diciendo que Gina Haspel, la directora de la CIA, estaba desaparecida. Ya yo no estaba en la transmisión, me llamó la atención eso porque yo conozco, o sea, tengo referencia de Gina Haspel por Wikileaks, porque ella apareció como coordinadora de un centro de tortura en Tailandia. Y había mencionado su nombre. Además, ella fue la que sustituyó a Mike Pompeo en la CIA. Mike Pompeo, el que vino aquí a la toma de posesión de Abinader, que ahora es el secretario de Estado saliente de Estados Unidos. Él era director de la CIA y ella lo sustituyó. Pero ella era la coordinadora de esos servicios especiales de vigilancia de la CIA. Una tipa con muchísimo poder, pero que además se le atribuyen responsabilidades en métodos de tortura después de los atentados del 11M. Incluso ella admitió que participó en eso cuando tuvo que ir al Congreso, cuando Donald Trump la nominó, y dijo que lo lamentaba y que eso no iba a volver a pasar, etc. El tema es que Deli dijo eso porque había una serie de páginas vinculadas a la derecha radical de Estados Unidos que habían dicho que ella había muerto en una operación de la Fuerza Armada desmantelando un sitio donde estaban operando un software electoral para hacerle daño a Trump en campaña y que ella estaba ahí, que murió. Pero la agencia alemana Reuters, que tiene una plataforma que se llama Reuters Check, que es una plataforma para filtrar fake news. Cualquier información, hay muchas aplicaciones de fake news check y usted la pone ahí la información, ellos la machean en la web y le dan un veredicto, le dicen sí o no es una fake news. Eso lo está usando mucho Facebook, que tiene también una plataforma de chequear, de verificar fake news. Dice que no, que esa información es falsa. Ahora, cuando usted googlea a Gina Haspel, no encuentra nada de ella. No encuentra información. La última información es como de 3 semanas o un mes. ¿Y dónde está la directora de la CIA, señor? Inclusive la semana pasada, cuando yo hablé de esto, yo le pedí a la producción del programa que le preguntara a la embajada norteamericana a ver si ellos tienen una opinión, porque es una funcionaria del gobierno norteamericano, pero además, junto al FBI, la CIA y el FBI constituyen el principal organismo de seguridad de Estados Unidos, de inteligencia. Es como el DNI aquí, elevado a la 10ª potencia. Y no hay información de la señora Gina Haspel después de las elecciones prácticamente. No hay. Y para mí eso es trascendente. No sé para otra gente, pero para mí. En el país
donde hay más libertad de opinión pública del planeta en Estados Unidos. Usted puede decir ahí lo que usted quiera y nadie se siente molesto en términos institucionales por la opinión pública que se genere. Eso, ahí está consagrada la libertad de opinión en Estados Unidos. Por eso esto a mí me parece tan extraño. No tiene familiares, no tiene amigos, no tiene esposo, no tiene redes sociales. ¿Qué pasó con Gina Haspel? Y por eso, no sé, quizá alguien, además de mí y de Deli, que lo dijo aquí, se interese por este tema y nos ayude, porque realmente me parece súper extraño. Por otro lado, pongan atención a este nombre. Molnupiravir. Molnupiravir. Yo en el fin de semana tuve que pronunciarlo varias veces para acostumbrarme a este nombre tan técnico, tan complejo. Molnupiravir. El Molnupiravir es un medicamento antiviral desarrollado por la Universidad de Atlanta. Ellos dicen que este antiviral tiene la capacidad de frenar el coronavirus. ¿Por qué? Porque provoca un error en el copiado del virus. Cuando el virus intenta, primero el virus se mete en el organismo, primero, segundo, se acopla a las células con las coronas, por eso se llama coronavirus, y luego empieza a reproducirse, a hackear el cuerpo, a hackear el cuerpo. Ellos dicen que el Molnupiravir tiene la capacidad de provocar un error en el copiado del coronavirus. Y entonces ellos dicen que en 24 horas puede frenar su desarrollo. Señores, si esto es cierto, el coronavirus se pudiera volver una normalidad. Algo que se puede manejar de manera cotidiana tomándote un medicamento. Ahora, ¿por qué yo se lo comento a ustedes? Porque esto está en los principales portales del mundo, porque no es una fake news. Y yo considero que si esto es así, las autoridades dominicanas en las ruedas de prensa que hacen cada día o cuando sea para actualizar los datos del coronavirus, tienen que referirse a este medicamento, el Molnupiravir, y los periodistas que cubren esa fuente, que le hagan la pregunta a las autoridades de salud para si ellos tienen una opinión más técnica, si aquí se conoce, si algún ingeniero químico, si algún laboratorio, si alguna farmacéutica conoce las propiedades químicas de este medicamento, el Molnupiravir, para que los dominicanos empecemos a buscarlo y empecemos a conocer más en detalle de esto y, como no, a comprarlo, porque lo que dicen es que esto tiene un impacto inmediato en la detención del virus, porque provoca un error en el copiado de su ADN. Informaciones interesantes. Ahora vamos a meternos un poquito en el conocimiento de la medida de coerción que fue ayer, realmente el día entero de las 10 de la mañana, eso arrancó. Y entonces, ¿qué decir, señores? Bueno, lo primero es saber qué es una medida de coerción. Nosotros tenemos que saber qué es eso. Porque yo no me lo explico lo que pasó ayer. Yo sé que está bien para que la gente se divierta con esto, se entretenga. Esto es como una serie de Netflix. Porque la gente quiere saber todas esas cosas, todos esos detalles a los cuales no puede llegar de manera normal porque los medios en República Dominicana no hacen ese trabajo de investigación profunda, no aquí en ninguna parte del mundo. Lo hacen. El periodismo tradicional no suele llegar ahí a menos que se produzca el escándalo. De manera preventiva, no lo hace. Tiene que producirse un escándalo y ahí los medios ponen la atención. Pero de manera preventiva es muy difícil que el periodismo tradicional haga ese tipo de investigación. Entonces, ¿qué es una medida de coerción? Bueno, una medida de coerción es lo que sustituye a la prisión preventiva que existía en el Código Penal, en el Código Criminal, de Proceso Criminal, que databa de 1884. Eso se cambió por el Código Procesal Penal, se aprobó en el 2002, pero entró en ejecución en el 2004. A propósito, eso coincidió con el caso de Van Inter, que explotó en el 2003.
y que cuando llegó el PLD al poder en el 2004, entonces ya hubo que jugarlos con ese ordenamiento penal. El nuevo Código Procesal Penal que establece, señores, 9 medidas de coerción para sustituir la prisión preventiva, el tránquenlo, que era lo que existía antes. Antes nada más existía la prisión y la fianza. Antes, la prisión y la fianza. Ahora, uno dice ahora, pero ya pasaron 16 años de eso. Increíble. En los últimos 16 años ya tenemos un código garantista que solamente considera la prisión preventiva en 2 escenarios. El primer escenario es cuando los hechos imputables lleven prisión. Si no, no te pueden meter preso. Cualquier juez o jueza te va a soltar. Cuando los casos que te imputan lleva una pena de prisión, ahí se te puede solicitar prisión preventiva como medida de coerción. Si no, no cabe según el código. Ese código yo creo que demasiado garantista. Y segundo, incluye la fianza, la presión, la presencia periódica, el arresto domiciliario, el dispositivo electrónico, que yo oí ayer hablar de grillete ahí. Eso me lo propusieron a mí cuando yo planteé botón de pánico y me paré de la silla y me fui huyendo. En la Gustavo Mejía Ricard, en una oficina, me llevaron para presentarme esos grilletes y yo dije que no yo no estaba de acuerdo con eso. Eso era muy caro. Me paré y me fui. Yo lo recuerdo como ahora, fue 2014, 2015, por ahí. No sabía nada ni quién era el dueño. Fue como un puertorriqueño que me llevaron a donde el tipo era como un puertorriqueño, a convencerme de que yo apoyara esos grilletes. Yo me fui. No, yo creo en el implante de chips, porque el código no habla de grilletes. El código dice dispositivos electrónicos para el seguimiento de los imputados. Eso es lo que dice el código, no habla de grilletes. Por eso, según ese código, perfectamente se pueden poner implantes de chip activos. ¿Ustedes saben cuánto costaría eso? $3 o $4. $3 o $4, no pasa de ahí. Y si lo compran por miles, baja $1 eso. Los implantes de chip, los chips implantados. Eso es lo que vale. Un chip como el que usted tiene en su teléfono, pero este es más pequeño, es como un grano de arroz. Hay muchas empresas en Europa que lo están utilizando ya, voluntarios empleados, para abrir puertas, para hacer un paquete de funciones, para pagar, un paquete de cosas. Entonces, además de los dispositivos electrónicos, está la garantía económica, que es como si fuera la fianza, está el impedimento de salida y también está la obligación del imputado a someterse al cuidado de una persona que se hace responsable por él o de la imputada. En este caso es por tema de salud. Entonces, la prisión preventiva es la última de las medidas de coerción. La última. Y por eso el Ministerio Público aquí hace tanto énfasis en 2 cosas. Hace énfasis. Primero, en que los imputados van a destruir pruebas. Ya eso no es posible porque ya la acusación se presentó. Lo más fuerte de la acusación el Ministerio Público lo tiene. Y el Ministerio Público se puede asegurar de que no la destruyan aunque ellos queden en libertad. Porque le pueden limitar el derecho de circulación para que no lo hagan. Segundo, además, aunque estén presos, siguen hablando por teléfono y por celulares. Eso no impide nada. Si están presos, también pueden destruir pruebas o también pueden intimidar testigos porque lo hacen por teléfono. Todos los presos aquí tienen teléfono el que lo pueda comprar, porque dentro de la cárcel hay más corrupción que afuera. Y entonces, el otro argumento del Ministerio Público, siempre recurrente cuando se pide una medida de coerción, es que se van a ir del país. Que eso es imposible. ¿Y a dónde se van a esconder? ¿A dónde se van a esconder? Porque ya vive en una sociedad globalizada. No te puedes esconder. No puedes pasar por un aeropuerto. Y miren lo que hizo César el Abusador. Se fue en lancha para Colombia. ¿Cuánto duró? 2 o 3 meses. Lo agarraron preso. Ahí está preso. O sea, no, eso no es tan fácil. Eso era antes. Ya eso no se puede. El que está implicado en la muerte de Junior Rodríguez, Argeni, está en Nueva York, pero está preso allá. Y el Estado Dominicano no ha hecho la debida diligencia para traer.
porque por cada preso que República Dominicana le pide a Estados Unidos le pide 200 aquí. Entonces, si el Estado Dominicano quisiera traer a Argenis Reyes, lo trae. No le ha interesado. ¿Por qué? ¿Qué sé yo? Pero ese tipo está ubicado y está preso y todo el mundo sabe dónde está. Eso es imposible ya en el siglo XXI, que una persona que se desaparezca para sustraerse de un proceso legal. Eso es imposible. Pero esos son los argumentos más fuertes. Intimidación, eliminación de pruebas y escaparse del proceso. Esos son los 3 argumentos. Por eso realmente yo no entiendo por qué ese juicio esa audiencia te dura 12 horas. No entiendo. Porque ahí no se está conociendo fondo. Ahí nada más se está conociendo si los imputados tienen el nivel de vínculo tan fuerte con la acusación y si tienen la capacidad de afectar el proceso. Ya eso es todo lo que está discutiendo. Eso pudo haberse resuelto en 2 horas. Yo no entiendo esa audiencia maratónica. Realmente entiendo, pero voy a esperar que pase para seguir abundando sobre eso. Para terminar, algunos aspectos que me llamaron la atención de los momentos que vi de esto y algunas cosas que la prensa ha reseñado. Bueno, me llamó la atención del caso del señor Alexis Medina. Me llamó la atención que tenga un apartamento en la Torre Lloret del Mar, donde vive el presidente Abinader. No lo compró ahora. Dice ahí que no vive ahí, sino que viven unos extranjeros a los cuales él se lo compró. Pero me parece extraño que tenga un apartamento en la misma torre donde vive el presidente Abinader. Eso me llamó la atención, como también me llamó la atención el caso que resalta el periódico Diario Libre de que el señor Alexis Medina tenía, señores, 2 sobrinos de él. Oigan, esto para mí realmente, bueno, yo no puedo decir como PLDista, porque el PLD no tiene que ver con nada de eso. El PLD no tiene que ver, porque yo he dicho que el gobierno se tragó al PLD. Ahí sí la dirección del partido tiene que pedir disculpas a la sociedad por esa falta de fiscalización. Y por eso el viernes yo le decía al PRM, no permitan lo mismo. Se lo decía a Paliza y a Carolina Mejía. No permitan que el gobierno se trague al PRM, porque el PRM es que paga la factura después de esa fusión de gobierno con partido. No, el partido debe ir por aquí y el gobierno por aquí, aunque permanentemente se juntan porque es el partido oficial. Sí. Pero no se le puede poner un sello gomígrafo de aprobado a todo lo que haga el gobierno, porque después le va a pasar esto mismo. Miren, yo le preguntaba a mi equipo de trabajo aquí, a mis compañeros, ¿quién conocía al cónsul en Cuba? Y nadie sabía. El único que lo conocía era Eury. Yo no lo conozco. De hecho, de todos los imputados que están ahí, yo solamente conozco a 3. Y a 2 de ellos le he dado la mano. Yo los considero mis compañeros de partido, que es a Fernando Rosa y a Freddy Hidalgo. Son compañeros de partido Santiago y Cotuí respectivamente, que tienen larga data en el PLD y que yo quisiera que pudieran ser defendibles o lo menos culpables posible. Yo quisiera. Pero, por ejemplo, a Hermosén, el contralor, el que tenía 2 sobrinos del señor Alexis Medina. Señores, ¿para qué gestionaran los casos del mismo Alexis Medina dentro de la Contraloría? Díganme ustedes, Lidio Cadet, de ética. Y eso es inaceptable. Miren eso. Y este señor está colaborando con el Ministerio Público y el Ministerio Público por eso le varió la solicitud de medida de coerción a prisión domiciliaria, porque Hermosén está, eso se llama como delación premiada. Eso se hizo famoso. Tenemos que irnos. Delación premiada. Sí. Ese Hermosén, yo lo conocí. ¿Usted sabe dónde lo conocí yo? ¿Sabe dónde lo conocí yo? Aquí en la cabina de Sol, cuando venía como entrevistado. No sabía de dónde vino, no sé nada de él. Aquí en Sol lo conocí yo. Nunca lo había visto en política. Yo no conozco a ninguno de esos imputados que están ahí, salvo
a Freddy Hidalgo y a Fernando Rosa. Los otros no sé quiénes son. ¿Qué significa esto? Que yo estaba en la dimensión partido y esto estaba ocurriendo en la dimensión gobierno. Y por eso esa línea, lo que se quedaba a nivel partidario, nunca se podía juntar con el gobierno, porque eran incompatibles. No, lo que contradecía al gobierno, fuera, expulsado, alejado. Y por eso pasa esto. Y por último, porque tú dices que tenemos que irnos ya. 20 minutos. Por último, okay. El PLD cumplirá la próxima semana 47 años en este 2020. Debe ser el aniversario más triste para el PLD por esto que está pasando. Pero yo digo que también es el más esperanzador. El más esperanzador, porque la naturaleza tiene su mecanismo de agredir, de destruir el medio ambiente para renovarlo. Y esta crisis que está viviendo el Partido de Liberación Dominicana, que siguió trabajando en su congreso interno el fin de semana, en todos los lados, conociendo los documentos, hubo asamblea en Santiago, y hoy seguimos desde las 10 de la mañana hasta la noche hoy, la comisión organizadora. En el PLD va a pasar lo mismo que pasa en la naturaleza después de una tormenta, que el medio ambiente, el entorno vuelve y renace, y nosotros vamos a hacer lo mismo. Tenemos que hacerlo porque se lo debemos a Juan Bosch, que decía que el PLD era su principal obra por encima de su gran obra literaria, y nosotros no podemos permitir que la obra de Juan Bosch se siga deteriorando.